Muy bien. Pues bienvenidos, feliz sábado a todos. Vamos a hacer hoy un repaso de los conceptos que ha habido durante estos 3 meses en la lección sobre Jeremías. Y supongo que, creo que estamos todos de acuerdo en que hemos estado viendo gran variedad de temas en los cuales Jeremías se enfrentó en su época. Evidentemente las circunstancias de la época pues eran diferentes, a nivel social todo era bastante, evidentemente no tenían los avances que tenemos hoy, etcétera, pero vemos que en esencia los problemas eran los mismos. Tenemos los problemas de la apostasía, los problemas tenemos los conceptos como el remanente, y también vimos como en las cosas que estaban pasando allí, en las situaciones que pasaban allí, había mucho mensaje para el tiempo final. Mucha simbología que nos llevaba a ese tercer milenio o a ese séptimo milenio en referente a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hemos visto en estas lecciones de Jeremías hay que mirarlo siempre con esa visión de que también está escrito para los últimos días, para aprender sobre lo que pasó en ese momento. Recordemos, si acaso, palabras que para nosotros son muy conocidas, para otras personas pueden sonar a chino. Y es, por ejemplo, apostasía. Es ir dejando la verdad para pasarse a todo lo contrario. Y remanente es cuando queda un residuo, cuando ha habido algo que en verdad era bueno, pero de eso se diezma, van quedando menos, que son los que siguen en lo correcto. Y eso es lo que pasó ya entonces y lo que sigue pasando ahora. Todo se pudre, todo lo que está hecho en plano oficial se va pudriendo, por desgracia, y quedan pues personas que después o se tienen que ir juntando o algunas hasta tienen que quedar solas siguiendo la verdad, como ahora. No, y esa tendencia ha sido durante toda la historia de la Iglesia. Si todos recordamos, supongo, tenemos la imagen de Lutero, ¿no? Y de todos los reformadores que hicieron, pues recibieron nueva luz del Señor en su momento, la llevaron hacia adelante a pesar de las circunstancias. Luego, después de eso, se generan grandes grupos alrededor de todo eso y luego vuelve a llegar nueva luz. Y esos grandes grupos, la mayoría no recibe esa nueva luz, sino que un grupo pequeño sigue hacia adelante. Y cuando vuelve a crecer, vuelve a pasar lo mismo. O sea que en grandes grupos es como si se corrompiera la palabra, ¿no? Y siempre hay que volver a esos grupos pequeños, ¿no? Como al principio, como en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles empezaron. Pues el versículo para memorizar nos habla, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién será este renuevo justo? ¿Tenemos idea de quién puede ser este renuevo justo que nace de David? Cristo. Recordemos que Cristo viene del linaje de David, y siempre es hablado, también es reconocido en la Biblia como el renuevo. Por lo tanto, ya también en Jeremías, 400 años antes de Cristo, hay también profecías mesiánicas, profecías que hablan de ese Mesías que tenía que venir a morir por su pueblo. Por lo tanto, que también vemos como también en ese momento también se hacían, pues eso, menciones al que había de venir, al Salvador que había de venir. Nos hacen repasar algunos versículos para recordar cuál es el carácter del Señor. Pero antes vamos a leer una cita del Conflicto de los Siglos, escrito por la Elena de White, en el libro que os han regalado hoy, que dice así: nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre. Recordemos cómo en la cruz el Padre, Dios Padre, gira la cara respecto de Cristo cuando está en la cruz, cuando recibe todos los pecados, porque en ese momento cargan los pecados de toda la humanidad, y es tan fuerte la cosa que hasta el Padre tiene que girar la cara, porque el Dios no soporta el pecado. Y en ese momento es
cuando Cristo dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? En ese acto humano, ¿no? También. Hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida de la cruz del Calvario. O sea, ¿qué mató a Jesús? Recordemos, no mató a Jesús el sufrimiento físico, que fue mucho, sino que mató a Jesús la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón. Recordemos cuando estuvimos hablando en las conferencias de cómo ese corazón reventó dentro de Jesús, literalmente. Reventó por el peso del pecado. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por el amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. O sea, eso era admirado por toda la eternidad. Incluso cuando estemos allí, si Dios quiere, vamos a estar admirando esa acción que Cristo hizo. Además, por eso no habrá otra rebelión, porque habrá quedado más que constatado para todo el universo habitado que estos 6000 años desde la entrada del pecado en la tierra solo han originado lo que han originado y estamos viendo aún cada día, ¿no? Ya no habrá rebelión. Admirar ese amor de Cristo, dejar su divinidad, aparcarla para venir a salvarnos, morir por nosotros, eso vamos a estar meditando en ello evidentemente toda la eternidad, porque jamás lo vamos a llegar a entender, pero sí al menos nos hará estar en plena comunión con Él. Y recordemos que no lo vamos a poder olvidar porque el mismo Cristo durante toda la eternidad va a tener los estigmas de su muerte. Durante toda la eternidad, ya Él cambiado, siendo ya divino, aún va a mantener su llaga y sus heridas. Por lo tanto, siempre al verle vamos a verle y vamos a recordar lo que hizo por nosotros. Es realmente interesante como Dios mismo, ¿no? El Hijo en este caso de la Trinidad, cambia totalmente para siempre por nosotros. También tiene que dejarnos realmente tocados, ¿no? Jeremías 2:13, por aquí nos dice, vamos a leer unos versículos porque vemos aquí como nos dice cómo se revela la naturaleza y el carácter de Dios en los siguientes textos de Jeremías. Y vamos a ver cómo en Jeremías pues, nos va enseñando también pues, el carácter del Señor, ¿eh? Y en Jeremías 2:13 leemos, por ejemplo, dice así, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es una alegoría, es una metáfora realmente bonita, porque realmente es muy real. Cuando nosotros digamos la fuente de agua viva, que recordemos que Cristo mismo se define así, ¿no? Cuando está con la samaritana, ¿no? La samaritana le da agua y él le dice, ¿me das agua? Y él también dice, si quieres de mi agua, Jesús le dice, ¿quieres de mi agua? De este agua no vas a tener sed nunca más, ¿no? Es fuente de agua viva, fuente eterna de agua viva. No como el agua que tú la bebes y después de un rato tú vas a tener sed, ¿no? Y aquí dice eso, dice, la gente, bueno, la mayoría del pueblo en el tiempo de Jeremías rechazaron la fuente de agua viva y se querían hacer sus propias cisternas, ¿eh? Yo ya me construí mi cisterna, más rota porque no la haces bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando quieres meter agua ahí, ¿qué pasa? Se escapa. No es capaz de... O sea, por ti mismo no puedes hacer nada. Jeremías 5:22 dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por orden eterna, la cual no puede ser traspasada. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. O sea, nos recuerda que es el Rey de la creación, ¿eh? Que Cristo mismo creó todo. Y si el mar no pase de ahí, no pase de ahí. Por muchas olas que haya, por mucho ahí se queda, ¿no? Y eso es lo que también nos recuerda, ¿no? Que Él pone los límites en la creación. Jeremías 11:22, o sea, todo... Ya vemos dos cosas, ¿no? Habla de la fuente de vida, habla de la creación. O sea que Jeremías es realmente completo. Dice, así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. ¿Qué pasa aquí? Recordemos como también el Señor tiene un límite en su paciencia.
¿no? En el cual va en función de las veces que los hombres rechazamos al Espíritu Santo. El momento que seguimos rechazando, seguimos rechazando, llega un momento en el cual el hombre queda totalmente negado para escuchar al Señor. Y en ese momento se convierte en un ser pues malvado, que lo único que hace es transportar maldad y envenenar lo que está a su alrededor. Ese momento es el límite de la ira, el límite de la copa. Entonces ahí es cuando el Señor tiene que actuar. Por eso ahí vemos también la justicia del Señor. Porque el Señor es amor, pero también es justicia. Y ahí tenemos por lo tanto el juicio. ¿Qué más? Pues algo que normalmente queda siempre para muchas personas como una cosa incomprensible. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor sea capaz de hacer estas barbaridades? Dicen. ¿Por qué? Pues porque no entienden, no se ponen en contexto. Si se pusiesen en esa situación, cuando esta gente está totalmente podrida, sus pensamientos son de continuo al mal, como pasó antes del diluvio, que no queda bondad en ellos, esas personas que son en verdad pues demonios personificados, están totalmente controlados por demonios. ¿Y por qué Dios debía intervenir? Claro, podían quedar aislados en un lugar y ya se lo harán, ¿no? No. Normalmente si Dios debía intervenir era porque había personas del pueblo de Dios que estaban, por desgracia, en contacto con ellos, de algún modo u otro, y hubiesen terminado fatal. Y Dios tiene como la niña de sus ojos a su pueblo. No lo toques, porque si lo tocas, terminarás mal. Y bueno, pues por eso Dios debía actuar, porque si no, ni de los justos, de los que querían seguir a Dios, hubiese quedado uno, porque se hubiesen empapado del mal y hubiesen caído en lo mismo y toda la tierra hubiese quedado en un momento llena de mal, igual que antes del diluvio. Y Dios tuvo que poner punto y final. Y tenemos que tener en cuenta el linaje, del linaje de su pueblo que tiene que salir. El Mesías. El Mesías. Tiene que salir Cristo. Por lo tanto, no podía permitir que llegara un cuerpo degradado, una herencia estropeada al cuerpo que debía albergar al Hijo de Dios. Es que no hubiese llegado ni a nacer, porque si se corta el linaje del pueblo de Dios, el Mesías no nace, y ese era el propósito del diablo. Si hacía sucumbir al pueblo de Dios entero, el Mesías no podía nacer, por tanto no había salvación para la humanidad y todo el mundo hubiese pertenecido directamente al diablo, que es lo que pretendía mostrar al universo. Referente a eso que está hablando de lo que Dios hacía para tratar de preservar ese linaje, no solamente tenían que matar a los hombres, sino que desde los bebés, por todo lo que se está diciendo. Esta semana en las noticias de salud di algunas notas, por ejemplo, acerca de las drogas. Cómo las drogas afectaban el cerebro desde la primera dosis, sea la más mínima, pero ya te modificaba el cerebro. Entonces, desde esa primera dosis, ya tu cerebro no iba a ser igual que antes de tomarla. Y no digamos con la adicción, porque ya queda el cerebro totalmente tocado y nunca vuelves a ser igual. Entonces, también di otra noticia acerca de los niños que nacen con la dependencia a las drogas, porque los padres se han drogado, la madre se ha drogado durante la gestación. Y entonces, explicaba ahí de todo lo que le sucede al niño una vez se corta el cordón umbilical, que es por donde suministraba la droga, y los niños nacen totalmente en un estado terrible y decía cosas espantosas referente a ello. Pero decía la persona que no sé quién era que lo estaba dando la nota, que estos niños se pueden llegar a recuperar acerca de esa dependencia, porque no es que ellos son adictos, porque no son adictos, sino que es mediante lo que ha hecho la madre, pues se vuelven así, pero que se curan, pero que siempre quedan secuelas. Y entonces en estos niños, lamentablemente, no es culpa de ellos, claro, es culpa de los padres, pero ya hay una modificación en el cerebro. Entonces, cuando crecen, no van a ser igual a un niño que no haya recibido esa droga de la gestación. Entonces,
esa genética, eso que le ha transmitido la madre ya queda en él. Y por lo tanto no va a ser igual. Y tiene probabilidades de ser adicto también. Entonces, y de no ser una persona normal. Entonces vemos, yo explicaba eso, que debido a la alimentación yo no sé si en ese tiempo había algún tipo de droga, me imagino que sí, pues ya estaban también, si tenían niños así, ya venían afectados mentalmente. Entonces cuando crecieran, no vamos a decir que alguno no tuviera la posibilidad de llegar a aceptar a Dios o cualquier cosa, pero ya venían afectados. Entonces, ¿culpa de quién? Pues culpa del ser humano en sí, porque viene una cadena, ¿verdad? Culpa de todo lo que pasa en este mundo y del pecado. Pero si bien es cierto, Dios puede ir viendo lo que va a pasar. Entonces, lamentablemente ya quedan afectados y no van a crecer igual que una persona normal, porque ya su cerebro está afectado. Y eso que ahora decías de que si había alguno que aún podía reaccionar para con Dios a su favor, Dios lo tenía en cuenta, no los eliminaba, porque recordemos que incluso coge a una prostituta en la tierra de Canaán, donde ellos debían entrar a conquistarla para vivir allí, la tierra prometida, y esa prostituta ayuda a los propios israelitas. ¿Y de qué modo? ¿Y por qué? Pues porque ella había huido de las cosas de Dios y había dado un paso de fe. Sí. ¿Y eso qué propició? Pues que no solo Dios no terminara con su vida al igual que con el resto del pueblo, sino que además pasó a formar parte de la descendencia de la cual vendría Jesús. Porque se unió con alguien del pueblo de Dios, tuvieron hijos, etcétera, etcétera, y de allí sale el linaje de Jesús. O sea, de alguien que era de ese bando tan equivocado, ¿no? Un remanente... Un remanente total, sí, sí. Total. O sea, que Dios siempre es misericordioso. Y si recordemos también la escena, Sodoma va a ser destruida y Abraham interpela a Dios y allí haciendo de intermediario, ¿y si quedaren 10? ¿Y si quedaren 5 de justos? Por los tales no destruiría. Siempre va diciendo esto. Pero llega un punto en que si es que ya no hay retorno posible, Dios dice, pues lo siento, hay que cortar. Por fuerza. Y no porque le guste, porque la Biblia dice que esa es la extraña obra de Dios. Porque no es su naturaleza tener que hacer eso, pero no hay más remedio. No, recordemos que, claro, tenemos diversos tipos de pecado. El pecado original se hereda. Por eso los hijos de Adán son pecadores y los hijos de los hijos también, y los hijos también, ¿no? Lo que pasa es que parte de ellos siguieron un buen camino, pero seguían teniendo la naturaleza pecadora. Cuando naces tienes naturaleza pecadora. ¿Qué pasa? Que luego en tu vida también vas acumulando pecados. Y esos pecados los vas pasando a tus hijos. Y luego están tus propios pecados. O sea, que hay una acumulación de una carga brutal de pecado. ¿Qué pasa? Si no paramos esa cadena lo antes posible, pues ¿qué pasa? Que llegamos a un límite en el cual se acaba todo. Por eso tiene que acabar el mundo. Tiene que acabar con la venida del Señor lo antes posible. Porque, bueno, ya sabemos cuándo, ¿no? El 2031. Y ahí está el límite. Porque es que no podrías esperar un poco más, pues ya no llegaría a la humanidad, tal como está yendo el tema. Sí, hay que confesar los pecados. ¿Y están perdonados si han pecado o no? ¿O ya no se perdonan? Sí, están perdonados. No, los pecados son perdonados. Lo que pasa es que hay que parar... Estamos marcados todos como pecadores. Lo que pasa es que cuando nosotros nos postramos ante el Señor perdona nuestros pecados. Entonces empezamos de cero. ¿Qué pasa? Que tenemos todos una tendencia pecadora. Y eso es lo que no se irá hasta que no venga Cristo y lo solucione del todo, ¿no? Pero de momento es esa tendencia. ¿Y qué pasa? Cristo en la cruz hizo provisión para el perdón de los pecados. Por lo tanto, en oración, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y somos perdonados. Cada día, cada momento que lo hagamos, empezamos de cero. Pero ¿qué pasa en la tendencia humana? Que acabamos de orar, nos levantamos y ya estamos pensando la envidia con ese y ya estamos pensando mal del otro. Entonces tenemos que estar siempre en un continuo estado de espíritu de oración. La hermana White, en alguno de sus libros, habla de espíritu de oración. Sí, claro. En la cruz tenemos esa provisión. Por eso Él, cuando muere, recibe todos los pecados y quebranta su corazón. Él muere en sustitución nuestra.
Más arriba. Eso, la muerte de Cristo es la sustitutiva. O sea, Él muere en sustitución, Él carga con todos nuestros pecados, tanto pasados como presentes como futuros, de toda la humanidad, y entonces Él muere, y esa muerte sustituye a esa muerte en el lago de fuego, para entendernos, ¿no? Esa muerte que es llamada la muerte segunda. Hay una muerte primera, que es la muerte en la tierra, que tú mueres, pero esa muerte para el Señor, bueno, es una muerte, se acaba aquí. Tú has tenido tu oportunidad de guardar tu carácter, que es lo único que te vas a llevar, y ahí se acaba tu tiempo para mostrar al Señor tu fidelidad. Pero luego está la resurrección, ¿no? Y unos resucitarán para vida eterna, cuando Cristo viene, y otros resucitarán para muerte eterna, que es 1000 años después. Y ahí es donde sí que hay el lago de fuego, ahí es donde los impíos, una vez son resucitados por el Señor, resucitan tal cual murieron, o sea, totalmente degradados, y atacan otra vez al pueblo, y ahí son eliminados, ¿no? Pero pues esa muerte, que es la que nos espera a todos, si no hubiera habido intermediador, es la que Cristo muere en la cruz. Y el único que puede morir esa muerte y resucitar es Dios mismo. Por eso era el único que podía venir y morir por nosotros y resucitar esa muerte. Entonces es como una sustitución, ¿no? Me toca a mí, pero Él hace, no, yo muero por ti. Es sustitutiva. Entonces, en Él, ¿no? Por eso se dice eso, en Cristo, ¿no? En Él somos salvos, en Él tenemos la eternidad. Si nosotros aceptamos a Él, sus mandamientos, lo amamos, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Si seguimos su vida, entonces tenemos acceso. Estamos hablando del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, bueno, Dios mismo también. Porque de hecho Dios son 3 en 1, ¿no? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son Dios. Es la Trinidad esta especial, ¿eh? Evidentemente no quiere decir que tengamos que columpiarnos porque como tenemos tendencia pecadora, Dios ya me perdonará, sino que hemos de trabajar unidos a Dios, como tú decías, en oración, en el estudio de su palabra, para que esa tendencia la vayamos contrarrestando. Sí. Porque al final sí que habrá un grupo de personas que esa tendencia les va a desaparecer al final. ¿Por qué? Serán los 144.000. Gente que se lo habrá trabajado mucho en pleno contacto con Dios. Y por eso van a ser tan pocos. Y esos sí que van a estar vivos cuando Cristo venga, los otros no. Que no quiere decir que no sean salvos, Exacto. sino que no estarán vivos, es diferente. Y esa destrucción final que decías, al cabo de los 1000 años, esa destrucción definitiva, eso es lo que es conocido como el infierno, que en la Biblia se expresa así, como infierno. Pero no quiere decir que además va a ser un infierno que dure una eternidad de gente quemándose y el pera gotero ahí pinchando. No, sino que tendrá también su fin. Porque si no, Dios sí que sería injusto. ¿Por qué por unos pecados de 70, 80 años tienes que pagar la eternidad entera sufriendo? Sí, También sí. sería absurdo, ¿no? La Biblia no favorece para nada esa interpretación que ha quedado en conceptos católicos y protestantes Sí, de un sí, infierno. sí. Recordemos No, que para por nada. definición, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra se habla de fuego eterno que destruye Sodoma y Gomorra. Ese fuego eterno se acabó. Es fuego eterno porque proviene del eterno, no porque sea interminable. Los son eternos. Sí, exacto, ahí está, ahí está. Bueno, vamos siguiendo. También en Jeremías 31:3 habla de que te ha traído con mi gracia. Se habla también de la búsqueda del Señor hacia ti. Dios te busca constantemente, te llama, te amó primero. Nos dice la palabra de Dios también que Dios nos amó primero. Por eso le amamos también, ¿no? Por eso hizo provisión por nosotros. O sea, siempre es ese primer gesto de Él que nos está buscando, ¿no? Cuando alguien le recibe un libro o recibe un comentario es porque te está buscando el Señor, ¿no? Entonces tú tienes la oportunidad de responder en ese momento, ¿no? Luego también en Jeremías 3:7 intentaba hacer que su pueblo volviera a Él. Dice, volverá a mí, pero no se volvió. Intentaba hacer cosas alrededor del pueblo para que el pueblo se girara hacia el Señor. Y a veces incluso tenía que provocar ciertas situaciones, desgracias, incluso alrededor del pueblo, para que el pueblo abriera los ojos y dijera, mira al Señor, ¿no ves qué está pasando? Y muchas veces en nuestras vidas pasan cosas y las vemos como mala suerte o que desgracia, y en realidad es una señal, es una prueba, decir, oye, despierta que hay que espabilar y hay que mirar al Señor, hay que tirar hacia adelante, no podemos quedarnos aquí, ¿no? Por eso recuerda la Biblia también como, pues toda prueba es una prueba para mejorar, ¿no? Es que Dios nunca corta a nadie de cuajo, porque sí. Primero da oportunidades para que la gente recapacite y se ponga en sintonía. Lo que pasa es que este mismo versículo que has leído habla de una parte de Israel y no reaccionó.
pero luego los otros que deberían haber visto el ejemplo y decir, ah, pues yo no voy a caer en lo mismo, también se contagian de lo mismo. Sí, sí, sí. Pues eso, que no aprendemos, ¿eh? Tenemos esta tendencia de, aunque pasen cosas ahí, venga, duro, ¿no? Pero bueno, siempre está la esperanza y de momento, mientras el tiempo de gracia esté activo, pues podemos reaccionar, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que apelar también. No desesperarnos, no pensar que estamos perdidos, sino que, bueno, intentar siempre levantarnos y volver a mirar al Señor y recordemos que el que persevera hasta el fin ese será salvo y que Satanás se aparta si nosotros seguimos insistiendo. Y vemos que en este caso incluso la Judá, que es quien ve el pecado de Israel, Jehová le dice a Jeremías, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con Judá. O sea que aún es peor. Sí, sí, sí. La que ve el ejemplo que en teoría tendría que estar aprendiendo, aún lo hace peor. Sí, sí, sí. Porque eso es casi inexplicable. Sí, sí. ¿No? No, recibe mayor castigo. De... Casi la referencia es que recibe mayor castigo, ¿no? Porque tiene sí, más responsabilidad. Ha visto lo que le va a pasar y en cambio aún sigue haciéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Donde dice eso precisamente Jesús, mayor castigo tendrán estos que los de Sodoma, que ya fueron castigados en su momento, porque estos conocían la verdad, la podían haber tomado el ejemplo y ni caso, todo lo contrario, aún peor. Luego nos recuerda pues cómo esa falsa adoración, ¿no? Que podemos pensar que hay gente que es realmente está tocando el cielo porque vemos que hace las cosas muy bien y que guarda los sábados estrictos y que lee cada día y da mucho diezmo y da mucha ofrenda y bueno, es capaz de pelearse con gente por el Señor y resulta que todo eso es vanidad si no pasa lo que dice aquí, por ejemplo. Aquí dice Jeremías 6:20, por ejemplo, vamos a ver Jeremías 6:20, que dice, ¿para qué a mí este incienso de Sebá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Y por qué dice eso? Y seguimos leyendo a partir del capítulo 7, dice así, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué pasaba en el templo de Jehová? El templo de Dios. Hacían una serie de sacrificios, ¿verdad? ¿Qué representaban estos sacrificios? ¿El sufrimiento de quién? De Jesús, exacto. Por lo tanto, estaban haciendo algo en conmemoración de un Mesías que había de venir, ¿no? Y eso representaba eso. Pero ellos, ¿qué hacían? Lo hacían solo porque creían que haciendo eso ya estaban como salvos, ¿no? Que eso ya les limpiaba, solo por el acto de eliminar a un cordero ya era lo que Dios les requería y ahí se acababa. Un acto vacío, ¿no? Entonces él, ¿qué les dice? Prosigue, dice, pero si enmendáis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hacéis justicia entre un hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incendiando a Baal y andando tras dioses extraños, que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones? Hay un dicho que es al Dios rogando y con el mazo dando, pues es eso. Hago todo lo malo y luego voy allí y ya mato un cordero y ya estoy limpio. Es que este es el problema de creerse salvo por las obras. Sí. Y pasa también actualmente a veces, y pasaba con los fariseos. Cuando pecaban, ellos sí que se arrepentían, pero se arrepentían por ellos haber pecado y cómo es posible que sabiendo todo lo que se haya pecado. Cuando lo que tenemos que hacer, si guardamos la ley bien, es arrepentirnos porque no hemos dado gloria a Dios cuando hemos pecado.
De Y corazón. Exacto, es una línea fina. Arrepentirse porque no puede ser que haya vuelto a caer, o arrepentirse porque he transgredido la ley de Dios y lo quiero y por tanto no quiero hacer eso, es muy diferente. Una cosa es arrepentirse por las obras que tú haces y la otra es arrepentirse de corazón y amar verdaderamente a Dios, no amarte a ti y hacer cosas de forma legal para luego ya me va a perdonar Dios. Porque lo que hacían estas personas también era así. Hago todo lo que quiero, luego un sacrificio, sí, pum, ya está, ya me acepta Sí, Dios. sí. Pues, La gracia barata que le llama aquí. el sacrificio no es el objetivo es el amor hacia Dios, porque Eso- si no es vacío. Es que esa forma de sacrificio es la que hacían los paganos, que hacían sacrificios hasta de niños y demás, para aplacar la ira de sus dioses. No sé si habéis visto alguna vez, eso es típico de... bueno, en alguna película sale este tipo de sacrificios para aplacar la ira de los dioses, ¿no? Creo que los griegos hacían algo así, y se ha ido pasando durante muchos años esto, desde el inicio de los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la copia, la mala copia de lo que se hacía en el santuario. Ese es el engaño de Satanás al respecto. Un sacrificio para aplacar una ira, y no, ese sacrificio estaba representando al Mesías. Es muy diferente. Había un mensaje más profundo en todo esto. Y recordemos que el pueblo se tenía que arrepentir de sus pecados antes de hacer ese sacrificio. Por lo tanto, que había también un trabajo interior de oración al Señor. Claro, ese es el problema, que hay dos religiones. Una es la que voy a hacer para que Dios no me castigue, lo cual es falso. Y la otra, que es la buena, es voy a hacerlo porque Dios me ama, murió por mí. ¿Qué más amor hay Él no está a punto para ver a quién se sale de su línea y mandarle un relámpago. Eso no es así. Por tanto, son los dos tipos de religión. Quien está en ataduras, quien trabaja para que Dios no le castigue, y quien está en la religión verdadera es quien trabaja con la ayuda de Dios para agradar a Dios, pero demostrándole que le ama y que tiene en consideración su enorme sacrificio, porque sin eso nadie sería salvo, no habría posibilidad. Esos son los dos tipos. Cuando hay religión falsa, mal se va. Cuando hay religión verdadera, pues todo Y bien. lo más grave es que luego esa religión falsa hace pensar a esa persona que está cumpliendo esos mandatos que no está enfermo, que está sano y que no necesita de más. Recordemos cuando, aquí nos recuerda la lección Mateo 9:12, ya en los tiempos de Jesús, que dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que realmente se creen justos no van a escuchar a un Señor que viene a sanarlos, ¿no? A sanar su espíritu. En cambio, los que se sienten enfermos de espíritu, le dicen, no, es que yo sé que yo soy pecador, entonces pues eso sí que buscan al Señor, porque ven su interior, son sinceros, se humillan y dicen, yo quiero ser como el Señor, quiero llegar a ser como Jesús. Por eso Satanás, que no es tonto, dice, ¿cómo evitar eso? Vamos a hacer comprender al mundo que el pecado no existe, que todo está más o menos bien, es relativo, depende cómo te lo mires, pero el pecado no existe, no hay transgresión de ley, eso es una bobada. Y a partir de No hay aquí, ley. ¿qué vas a querer cambiar si no hay nada malo en definitiva? O depende de la sociedad o del tiempo lo que es bueno o malo. Claro, es evidente, Satanás no es tonto, y esto lo está llevando a cabo ahora. Y mirad, solo tenéis que salir a la calle, decirle a alguien, tú pecas, solo decirle la palabra pecado o se te pone a reír o piensa que estás colgado, perdido. Claro, porque ha conseguido poner en la mente de las personas ya este concepto, al menos en el mundo europeo, En otros lugares es distinto, pero aquí ya lo veis cómo va. Sí, sí. Bueno, una de las bases del arrepentimiento es el concepto de pecado, la conciencia de pecado. No tenemos conciencia de pecado, pues no identificamos el pecado. Y como no identificamos el pecado, no hace falta la ley. Siempre es una cadena. Entonces el Espíritu Santo es el que nos muestra qué es pecado. Entonces en oración debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos ante lo que es pecado y lo que no es pecado, porque hay cosas muy claras, pero luego, conforme va pasando el tiempo y va llegando el tiempo final, la línea es muy fina. Es muy sutil la diferencia entre lo que es bueno y malo. Y eso, si no estamos pendientes, lo que pasa es que ponemos un pie en un lado y un pie en el otro. Lo que nos reclama el Señor es justicia de espíritu ya. Cuando vino Jesús, nos dijo, dice, los antiguos os dijeron, ¿no? Si podéis repudiar a vuestra mujer, y él decía, cuidado, porque el motivo de divorcio tiene una serie de condiciones. Y cuando miráis a otra persona, o sea, no es solo irse a la cama con otra persona es adulterio, sino pensar
en esa persona que estás yendo con ella ya es adulterio. O sea, ya hay una profundidad, ya te pone otro nivel de pecado que hasta el momento pues no se tenía en cuenta, eran solo las obras y ya está. Pero no, si tu mente está sucia, pecas. Todo eso es el trabajo que tenemos que llevar a cabo en el día a día. Acerca de, bueno, de lo que está hablando de que la gente hoy en día pues tiene conceptos muy a su conveniencia, porque de hecho en la televisión, por lo menos en esta parte aquí en Europa, como decía él, hay anuncios publicitarios que dicen que la verdad no es absoluta, que la verdad es relativa. Bueno, y en sí es lo que piensa hoy la mayoría de personas. Tu verdad, mi Tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Si yo digo que esta es mi verdad y el otro dice que entonces, ¿cuál es? Entonces quiere decir que la verdad es relativa a cada persona. Bueno, y lo que dicen también muchas filosofías de estas orientales y más. Y que entonces, ¿qué pasa? Que, claro, eso es lo que el diablo ha querido imponer en la sociedad, porque bueno, al ya no tener una verdad absoluta, pues yo puedo regirme como yo quiera, porque para mí robar dentro de algunos conceptos no es malo. Si alguna persona tiene alguna necesidad y no tiene que comer, pues puede ir a robar y para ella pues esa es su verdad. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Y así va jugando con todo ese sentimentalismo, ese sentimiento que hay en el ser humano, que al final nos lleva pues a eso, a la perdición, porque el dirigirnos por nuestras sensaciones es lo que Dios nos manda que no lo hagamos. Es lo que el diablo quiere y es lo que el diablo impone en cada una de todas las cosas que pone en televisión y en un montón de cosas. Dirigirte por tu corazón. Tu corazón es el que manda y la razón pues se deja a un lado. Y ese es hoy. La verdad no es absoluta para la mayor parte de personas. Eso es una tendencia oriental. Ese concepto es muy oriental, es lo que viene del Oriente. El Oriente nos habla de, bueno, incluso de destinos de cada uno y que ya están pactados de buen inicio y que, bueno, es una verdad de cada uno, lo que decía ella, y estoy bien así, tú estás bien así, no, tú me molestas a mí, yo no te molesto a ti y ya está, ¿no? Pero la verdad por definición es verdad. Es que es por definición, si una cosa es cierta y si no es cierta pues es falsa. Y un poquito de mentira en algo de verdad ya corrompe esa verdad. Por lo tanto, debemos defenderla hasta el final. No podemos vender esa verdad barata. Entonces, cuando estamos ante alguien y el recurso fácil que nos venden normalmente es eso: tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, vamos a ser amigos, vamos a amarnos, ¿no? Y esa es la base del ecumenismo hoy. Vamos a mirar lo que nos une, no lo que nos separa. Y siempre esos discursos muy interesantes, pero que en realidad, ¿qué haces? Si tú, sí, miremos lo que nos une, pero estamos transgrediendo el sábado, o transgrediendo adoración de imágenes, o estamos asumiendo que el alma es inmortal, que eso es otra de las razones por las cuales va a haber mucha perdición en el tiempo final, pues todo eso va a hacer que se junte un pueblo en una falsa verdad, en una mentira, en una media verdad, media mentira. Entonces, cuando tienes claro lo que es verdad, y la gente que busca la verdad encuentra la verdad, si es sincera de corazón, toca defenderla y toca vivirla. Y eso es lo que muchas veces nos vamos a encontrar en problemas. Cuando tú hablas con alguien y le explicas algo, le dices, mira, si compruebas esto, verás que esto es cierto, que eso verás aquí, verás aquí, verás aquí. ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Estas personas muchas veces, pues, en vez de seguir investigando eso, alegan al concepto de mi verdad y ya ahí se queda. Y eso es perjudicial, es triste. Bueno, aquí está demostrando otra vez Satanás que el ecumenismo lo que está haciendo es acomodar a las culturas y así se ahorran de recibir y de modificar su comportamiento. De recibir el mensaje y de cambiar su comportamiento, porque si volvemos atrás, cuando los primeros apóstoles salieron a las predicaciones, a todo lo que se conocía, a todos los pueblos que se conocían, fue totalmente lo contrario. O sea, Dios permitió que los persiguieran y tal para que no hubiera ese acomodamiento, para que la verdad, que eran ellos quienes la llevaban,
se expandiera, y claro, eso genera un conflicto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que las religiones que aceptan el ecumenismo, el conflicto para glorificar a Dios se lo están ahorrando. Entonces, eso que genera un acomodamiento, la sociedad sigue tranquila, tan pancha, ¿no? Pero claro, no van a recibir la luz de la verdad. Siguen todavía como en stand-by, ahí en la misma, en el mismo estado espiritual de siempre, ¿no? O sea, exacto. Pero claro, están ahí como un poco también a la intemperie, que digo yo, cuando venga... Expuestos. Sí. Claro, expuestos al peligro, exacto. ¿Por qué? Porque no se están acercando a la verdad de Dios, ¿no? A la verdad, digamos, tal cual total, es, sí. tal cual es, exacto. Y de alguna forma, en el momento del día malo, pues no estarán tampoco tan preparados. Por eso la importancia de lo que dice Ellen de White, ¿no? Que tenemos que correr hacia la meta como si fuéramos a ser de los últimos 144.000. Sí, porque si no, no vamos a recibir al igual esa parte de la verdad que nos va a hacer estar ahí en ese momento. O sea, no quiere decir que todos los que estén por debajo de tal líder vayan a ser todos destruidos, pero no van a estar entre ese grupo. Es individual, la salvación es individual. Exacto, la salvación es individual. Pero claro, ahí el ecumenismo lo que está haciendo es perjudicando a la salvación de cada uno. Sí, creer que el bien común, ese famoso bien común del que habla el Papa... Papa... Y en el que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. No, la verdad no es... Si estás en ese grupo serás salvo y si no, no. Ya exacto. Ahí es el concepto diferente. Exacto, ahí es donde nos están distrayendo, ¿no? Al individuo como individuo, ¿no? Nos están distrayendo y haciendo que nos conformemos, que estemos cómodos así, tal y como estamos, ¿no? Es que el ecumenismo, claro, es... El falso ecumenismo del papado es todos sometidos bajo mi paraguas, porque yo, como soy el vicario de Cristo en la tierra, yo soy la verdad, os mando a todos y no hay problema. Porque claro, la Biblia dice que Cristo es la verdad, ¿eh? Soy el camino, la verdad y la vida. Y el Salmo 119, versículo 151 también da otra definición de verdad. Y todos tus mandamientos son verdad, Jehová. Si Cristo es el verbo hecho carne, los mandamientos se puede, en el antiguo Israel era la Torá. Si Cristo es la Torá hecha carne, vemos que hay una relación clara entre mandamientos y Cristo. Cristo son los mandamientos hechos carne y por eso los rellenó y los cumplió. Nos dio un ejemplo. O sea que la única manera de tener la verdad o llegar a tener la verdad absoluta es tener a Cristo en nosotros. Porque si no tenemos a Cristo es imposible tener la verdad. Tendremos un tanto por ciento o tendremos otras verdades que por definición son mentiras. Porque solo es una la verdad. Por tanto, se trata de abrir la puerta, como dice la Odisea. Nosotros somos la Odisea. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo y cuando Él entre empezaremos a ser llenos de la verdad absoluta que es Cristo. Hasta que no hagamos eso al 100%, nadie tiene la verdad absoluta. Solo estamos en progreso de quizá llegar a tenerla si no nos desviamos, claro. O sea que eso es muy importante. El ecumenismo real que vende el papado no es nada de verdad, es toda una mentira. Es satánico. Pero la verdadera verdad de la Biblia es Cristo. Si vamos a Cristo, que es genuino y puro, tendremos la verdad en nosotros. Si no, no. Al final tendremos verdades bíblicas, pero que al final serán nuestras verdades y no serán las verdades tal como son en Cristo. Es una línea muy, muy fina. Y todo esto que dice Fred, si lo llevas a la práctica, te lleva al versículo de la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, si un buen cristiano quiere llegar a donde quiere llegar, tiene que vivir como Cristo, no tiene que vivir como un católico. Porque un católico es una copia barata de lo que es un cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque si... total. Católicos de a pie, piensa que hay muchos de sinceros que creen... Bueno, hay muchos de sinceros, pero si no buscan la verdad, el papado tampoco se la va a dar. Porque precisamente lo que está haciendo es tapar parte o casi toda la verdad. Entonces van a tener que buscar la verdad por otro lado. Y la verdad está en Cristo. Volvemos a lo mismo. O sea, si tú no caminas conforme caminó Cristo, por muy buena persona que seas, si eres católico, tampoco vas a estar de los últimos. O sea, serás buena persona, serás salvo, ¿vale? Pero
No lo sé. no vas a llegar a donde... No estás caminando al 100% conforme Dios quiere, porque tú tienes que caminar tal y como caminó Cristo. A ver, la idea básica es que hay pueblo en todo el mundo. Hay pueblo de Dios repartido en todo el mundo. En los católicos, en los evangélicos, en ateos, hay pueblo en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pueblo de Dios? Hacer que esas mentes, llegar a que las mentes de esas que están escondidas dentro de ese pueblo, que es llamado Babilonia, ¿no? Hay mucho pueblo en Babilonia, dice el escrito. Pues ese pueblo hay que hacerlo despertar. Están dormidos, hay que hacerlos despertar. Y muchos no despertarán, pero hay algunos que sí despertarán. Y que están siendo sinceros en su conocimiento. O sea, hay muchos católicos que son sinceros en su catolicismo y muchos evangélicos que son sinceros en su evangelismo y que incluso son más fervientes que nosotros mismos. Sí, y luego pero esa sinceridad lo que le va a hacer es apartarle de esa iglesia. Pero como todos van a conocer, o sea, ahí vemos luego, eso es una parte. Luego, ¿qué pasa? Todos van a recibir el evangelio. Lo dice la Biblia. Todos recibirán. Y como todos recibirán, unos decidirán seguir y otros decidirán no seguir. Porque llegará a todo pueblo y nación y entonces vendrá el fin, ¿no? Por lo tanto, esos que están ahí, sí que la sinceridad, solo con sinceridad no te salvas, eso está claro. Porque puede estar, pero esa sinceridad, una vez escuchas, te debe hacer cambiar, te debe hacer decir, eso es verdad, tienes razón. Y no acomodarse en donde estás porque ahí estás bien y ya no quieres cambiar tu vida, ¿no? O sea, en el momento ese será el momento crucial para estas personas, la última oportunidad, ¿no? De hecho, la última oportunidad, tal cual está explicada, es la ley dominical. El momento de la ley dominical ya es la última oportunidad para que el pueblo ya queda poco luego ya queda poquito para que el tiempo de gracia se acabe. Para lo que decíamos, que la copa se acaba, se llena, ¿no? Entonces ese momento es el momento, última oportunidad ya, ley dominical. ¿Pero por qué? Porque ya verán cosas como el arca en el cielo, el arca en la tierra, dirán, mira, los mandamientos están ahí, estaban ahí desde el principio. Entonces la gente tendrá que reaccionar, ¿eh? Y ese es el último momento, ¿eh? Pero hasta entonces no sabemos si vamos a morir o no, y cuando recibimos la verdad tenemos que coger y agarrar, porque si no, ¿qué puede pasar, no? Bueno, pero si aceptas la verdad, luego caminarás según Cristo, no caminarás según hombre, no seguirás siendo católico, claro, exacto. Ya cogerás y dirás, bueno, ya he cogido la verdad. Ya entrarás en la fe de Cristo. Sí, señor. Que yo veo un problema es que estos días llevo muchos días meditando en muchas cosas de mí y de otros frutos que veo, tanto aquí como en otros sitios. Y claro, tenemos que ser muy consecuentes porque todos tenemos dentro el etiquetar. Este es pentecostal, el otro es adventista, el otro es católico, el otro es evangélico, por tanto este es así, este es así. Eso es bueno, sí que el pueblo adventista es el pueblo de Dios, el del inicio, claro, porque ahora también está muy podrido. Pero no se puede decir porque alguien es católico ya es hijo de perdición, está perdido. o porque un adventista es adventista y ya es salvo, porque muchas sorpresas van a haber. De hecho, nadie es salvo aún. No. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque yo mismo hace 3 años era ateo. Si en aquel momento, si alguien me hubiera visto, y quien dice 3 años es anteriormente, si alguien me hubiera visto, hubiera dicho, este chico está más perdido que un camello en la Antártida, o sea, nunca va a aceptar nada de Dios y va a acabar fatal. Pero en su día, Dios quiso que cambiara, reaccioné y acepté y mira, aquí estoy. Por tanto, nunca se puede decir por uno estar en un sitio o tener una adicción o tener no sé qué, decir este ya está perdido. Nunca se sabe, Dios sabe. Quizá sí, quizá no, pero como Dios es quien juzga, Él decide. Sí. Yo tengo una amiga, ¿vale?, que hasta ahora era católico, o llamarlo normal, y se ha pasado al Islam. Pero para mí sigue siendo la misma persona y la misma amiga. O sea, no cambia nada, es una buena persona y se ha leído el Corán y para ella el Corán ahora mismo es lo que le llena, sí. Sí, lo que le llena y lo creyente de esto. Claro. Y yo soy católico y también toda la vida he creído en Dios. Para no ser mala persona, por eso. Porque soy católica. No se está hablando de ese... Claro, y yo pienso, mi opinión es que hay que, ante de todo y ante Dios, hay que respetar. Sí, ¿vale? sí, y amar a todo el mundo. Sí, claro, y aceptar la verdad y ya está. Exacto. Ahora, Él te indicará el camino.
Sí, sí, sí. Eso es mi opinión. Cada uno tiene, no, es su opinión y es la verdad. Sí, porque tengo otras amigas que son de la India y eso, claro, yo... Son buenas personas Son también. buenas Mira, personas y sí, creen en Dios. Para mí solo hay un Dios. Sí, sí. Sí, Luego todo lo demás son diferentes culturas para mí. claro. ¿Vale? Ahora, yo estoy en el camino también de buscar la verdad. De conocer. Claro, Sí, es sí. que Sí, sí, sí. al final todo ser humano, si es buena persona y va caminando por la vida y va viendo verdad y la acepta, al final lo que Dios quiere es eso, al final, que, o sea, que como que Él es la verdad, nos va a juntar en un mismo sentir y va a hacer su pueblo. Por eso decía Ángel, que Dios tiene pueblo en muchos lugares del planeta. Lo que pasa es que ese pueblo tiene que ir despertando con el mensaje de la verdad y tiene que ir caminando en un mismo sentir para cuando se complete la obra, que estemos todos en un mismo espíritu. O sea, Mira, el Señor camina con las personas, las hace caminar por diferentes y nos va partes, guiando por diferentes caminos. sitios, claro. Hay gente, diferentes. él sabe nuestro esquema mental, él ve dentro de nosotros y sabe nuestro esquema mental y sabe que para llegar de un punto A a un punto B hay gente que hace así flash y llega. Claro. Y hay gente que tiene que hacer como una serie de S's para llegar, porque si no, no se lo creería. Entonces tiene Una que pegar. preparación previa. Sí, sí, sí. Hay gente que, bueno, yo estoy hablando con gente que, bueno, primero estudió, buscaba sobre los Illuminatis, luego entró en el tema ovnis reptiliano, luego no le convencía, luego entró en no sé dónde. Y al final, mira, viene una conferencia del Gran Engaño, se la mira y dice, ya me cuadra, y llega, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí fue totalmente diferente. Yo era ateo, me metí en un gimnasio, me hablaban de profecía y dije, ¡hala! Línea recta, ¿no? Diferente. Pues hay otros que, bueno, y te explican cada historia, gente que ha probado espiritismo, que ha tenido experiencias realmente malas, y cuando realmente se sienten, oh, esto no puedes, esto es muy fuerte, no sé qué, entonces buscan y pum, ¿no? O sea que el Señor permite cosas porque sabe que esa persona, si recibe ese golpe o le pasa eso, va a reaccionar, va a girar su cara y va a decir, vaya, esto es lo que interesa, esto es lo que voy a estudiar, a ver qué pasa, ¿no? O sea que la providencia del Señor, eso nunca la podemos, no hay una sola manera. Genéticamente. Sí, genética, sí. ¿Vale? Mi madre, por ejemplo, era alcohólica, pero yo no he caído nunca en el alcohol. Por lo tanto, yo la tengo presente siempre entre mí. ¿Vale? Y a mi madre hace falta que le perdone yo, pero es que todavía no soy capaz de perdonarla por todo lo que me hizo. Pero claro, esto es todo relacionado con Dios. Sí, también. sí. Claro, estoy todos los días luchando contra esas cosas. Para encontrar una respuesta. Sí. Claro, yo sé la respuesta. Mira, todos somos, en general, todos somos víctimas del pecado. Claro. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Yo también he pecado. Claro. ¿Qué nos toca a nosotros? Mira, el Padre Nuestro nos habla, el Padre Nuestro famoso conocido, ¿no? La oración de Jesús, nos dice, perdónanos por nuestros pecados, ¿no? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? O sea que esa condición para recibir el perdón del Señor también es que nosotros pues perdonemos, ¿no? sin esperar nada a cambio y porque realmente es lo que nos manda el Señor, ¿no? Y ese es el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Ver cómo podemos enfrentar esas situaciones de decir, bueno, ama a tu enemigo y todas esas cosas que explica, ¿no? que es tan complejo para nosotros porque no cabe en nuestra cabeza humana, pero que conforme vamos en oración y vamos viendo que realmente es el camino, que realmente es lo que hace que te sientas en paz, pues bueno, es lo que nos toca hacer y probar y experimentar con el Señor, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora referente a lo que ha dicho ella, ¿no? Que a veces cuesta más perdonar a un ser cercano porque estás esperando más amor de ella que de otras personas porque son realmente tu familia, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta de que el perdón se tiene que llevar a cabo, pero no, o sea, porque realmente es un bien para ti también, es para que eso no vuelva a suceder, porque entre tú y esa persona que ha pecado hay como una pared, ¿no? Si tú derrumbas esa pared, entonces el Espíritu actuará a través de ti, ¿no? El Espíritu Santo actuará a través de ti, a través de la oración, y esa persona empezará a cambiar desde entonces. Pero si no rompes esa pared y no empiezas a orar a través de ella, esa persona no va a ser tocada por el Espíritu Santo y va a seguir pecando por ti. Va a seguir pecando hacia ti y hacia los demás. Entonces,
o sea, el perdonar, digamos que es el inicio de la lucha del cristiano, para que el Espíritu actúe a través de ti y puedas tocar el corazón de esa persona. No hace falta que estés a 1 metro, puedes hacer orando desde tu casa y sin realmente verla. Pero es una lucha, yo considero que es una lucha de las más importantes del cristiano, ¿no? El perdonar y el orar por los demás. No, sigo. Y Repasamos... no, es solo una cosa. Es que referente al perdón, claro, en el antiguo Israel, cuando alguien robaba algo, no valía con pedir perdón, se tenía que restaurar. Y eso ahora nadie lo hace. Todo el mundo todos pedimos perdón, pero bueno, ya está, nadie restaura al otro. ¿Y por qué siempre luego 20 años después hay rencillas de 20 años antes? ¿De dónde salen? Pues de un mal perdón. Y a veces, claro, cuando la persona es cercana y vives con ella, por ejemplo, o es tu familia, alguien de tu familia que ves muy a menudo, cuesta más perdonar porque tienes relación, pero con otras personas que no tienes tanta relación, claro, es más fácil perdonar porque sabes que quizá no la vuelves a ver nunca, o la ves una vez al mes y bueno, quizá la puedo evitar incluso cuando la vea y no hay problema. Eso es autoengañarse porque no hay perdón real. El mal está dentro de ti aún y en cualquier momento saldrá otra vez. Cuando tenga la primera oportunidad saldrá a relucir y nos encontramos con eso, con rencillas de años atrás, que dices, pero sí eso estaba solucionado. Pero bueno, piensa que también el perdón, muchas veces el perdón mismo restituye. Es amistad. Claro. A veces es Si se hace de corazón, un mal rollo, un rencor, se pide perdón y ese perdón restituye esa amistad. No puedes, claro. Tangible no es una cosa que no puedes... No, es que la clave, claro, es hacerlo de corazón, porque Dios nos pide arrepentíos y os perdona, pero claro, tenemos que arrepentirnos de corazón. Entre nosotros es igual, pedirte perdón de realmente y sinceramente te he dañado, lo siento y perdóname. Sí, y si ese arrepentimiento es de corazón, las obras de la persona arrepentida cambian, entonces ya la restauración ya como que empieza de forma divina también, a través del Espíritu, porque luego vas a actuar de forma diferente también. Claro, referente a un tema de antes, pero claro, se ha alargado, solo es muy corto. Muchas veces veo en mí también, incluso antes, ahora estoy cambiando, gracias a Dios, y en otras personas, sobre todo del adventismo, que tienden siempre a etiquetar o decir, nosotros estamos bien, los otros están mal. Por tanto, es pleno estado laudicense de yo no tengo necesidad de nada, en todo caso yo voy a enseñar a otros para que se entreguen de una vez a Dios y vean la verdad. Y tratan incluso al mundo, cuando se refieren al mundo, a los impíos, dicen, claro, los del mundo. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros también estamos en el mundo y somos del mundo por acciones que tenemos, vicios que tenemos y maneras de hacer que tenemos, habladurías que tenemos. O sea que tenemos tendencia a etiquetar a otros como el mundo, por ejemplo, y nosotros no estamos fuera porque ya somos de la Iglesia de Dios. A veces y es eso una manera es de hablar para intentar hablar. Pero... Sí, no, pero a veces, claro, también se ven acciones. O sea, una cosa es decirlo teóricamente y la otra es decir, no, yo estoy fuera del mundo, es el otro el que está en el mundo, y como decir, pobre chico, pobre chica. Sí, no, se ve en la tendencia. Claro. Sí. Bueno, pues voy a acabar. Solo por encima, nos recuerda Jeremías que nos habla de la confianza en Jehová. En Jeremías 17:7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, esa confianza que se basa en la fe, ¿no? Esa fe que debe ser mental, porque muchas veces no sentimos. La fe no va relacionada con el sentimiento, la fe es tiro por fe, ¿no? Y como lo haces por fe, lo haces mental, porque sabes que después de esa oscuridad está la luz y tiras por fe, ¿no? Pues esa confianza en Jehová. Yo, Jehová, escudriño el corazón, también nos recuerda Jeremías, ¿no? Habla de Jehová como dice, yo sé, yo busco ahí dentro, y si me permites yo voy a hacer que ese corazón cambie, ese corazón se gire y busque lo que tiene que buscar. También Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, realmente buscar realmente, porque dices, yo sé que tengo que encontrar al Señor y eso es lo que me va a dar, eso es lo que me va a ayudar a seguir, eso, pues entonces lo vas a encontrar. O sea, es una promesa, no falla el Señor ahí. Entonces el camino es el que Él decide, pero si buscamos de todo corazón hallaremos al Señor. En Jeremías 9 también
nos recuerda que el Señor se complace en que queramos entenderle y conocerle. Eso agrada al Señor, ¿no? Querer buscar y conocer sobre Él, eso agrada al Señor. O sea que la buena intención en ese sentido es lo que hace que también estemos bien con Él. ¿Qué más? También nos recuerda en Jeremías esa condena a la idolatría, ¿no? Habla de, cuando leemos aquí Jeremías 10, del 1 al 15, cuando habla de que, bueno, coges un leño del campo, le haces una tala, lo pones ahí, le pones 4 florecitas, y hablaba incluso de ponerle bolitas colgadas y tal, al estilo árbol de Navidad. De hecho viene de ahí la adoración. Los árboles de acera que habla la Biblia es los árboles de Navidad de ahora. Esa adoración a un ídolo. Concretamente también a la reina del cielo, que la vimos también en la semana anterior. La reina del cielo, que es esa Semiramis, que luego se fue a Astarte y que al final ha desembocado en ese símbolo de la Virgen María, de la Iglesia Católica. Es todo lo mismo. Una mujer con un niño encima es esa reina del cielo que estaban adorando los idólatras aquí. O sea que estamos en lo mismo. O sea que fijaros. Precisamente el lunes, si Dios quiere, en las noticias de actualidad vamos a presentar lo que estás diciendo, pero con imágenes del Papa. Exactamente así. Y la verdad es que va a ser impresionante ver esas escenas extraídas de la misa de Nochebuena y del canto del gallo y después de la bendición Urbi et Orbi y todo eso. Sí. Impresionante. Cuando lo veáis, a veréis. Pues vamos a verlo. Y luego también veis cómo se presenta así Cristo muchas veces, en esas imágenes, y al niño incluso. Y así también se presenta Buda y otros. O sea que fijaros cómo la imitación es constante, ¿no? En estas simbologías de dibujos del Señor que van derivando de esas señales antiguas, ¿no? No es Cristo. Y bueno, para acabar, solo leer la cita de Ellen G. White referente al remanente. Dice: durante los años finales de la apostasía de Judá, las exhortaciones de los profetas parecían tener poco efecto. Y cuando los ejércitos de los caldeos vinieron por tercera y última vez a sitiar a Jerusalén, la esperanza abandonó todo corazón. Jeremías predijo la ruina completa, y porque insistía en la rendición se lo arrojó finalmente a la cárcel. Pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo o remanente que quedaba en la ciudad. Aun mientras los que despreciaban sus mensajes lo vigilaban estrechamente, Jeremías recibió nuevas revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar y salvar, y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la Iglesia de Dios. Lo que pasó entonces, también ahora. Fijaros cómo dice que, ¿cuántas veces? A la tercera vez. A la tercera vez. Tercer milenio. ¿Qué pasa con el sitio? Sí, con el sitio de Jerusalén. 3 veces. ¿Y cuántos años estuvieron en cautiverio? 70 años. 7. Por lo tanto, también es un mensaje ¿para quién? Para los que estamos aquí, para el tiempo final, para recordarnos eso, que luego que habrá restauración. Estando él en la cárcel, que tuvo visiones de ¿qué? De la restauración, de que volverían a su tierra, de la salvación. Pues eso es mensaje otra vez para el remanente de hoy. Pues nada, lo dejaríamos aquí. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Leer un versículo de Salmo 51, referente a lo que estamos hablando, de que ese renuevo, ese remanente, ese que tiene que al final perseverar, pues lo más importante, creo, y lo principal que nosotros debemos de estar haciendo es clamando, como hizo David. Cuando nosotros clamamos a Dios y le pedimos esto que dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El clamar a Dios todos los días en oración, que Dios pueda crear un corazón limpio y renovar ese Espíritu Santo dentro de nosotros, creo que es la clave para que al final Dios lo haga, porque si no lo clamamos, si no se lo decimos, entonces ¿cómo Dios lo puede hacer si no estamos tratando de rendir esa voluntad? El rendir la voluntad a Dios
y clamarle en oración, porque es lo que quiere que vayamos a clamarle, pero con un clamor sincero, que salga de adentro de nosotros y pedirle eso, que cambie nuestros corazones, porque es el único que lo puede hacer. Ya hemos dicho al cansancio que nosotros no podemos hacerlo. Entonces, cuando Dios hace eso es cuando Cristo mora en nosotros. Y es como le podemos mostrar al mundo realmente quién es Cristo. Por eso dice aquí después, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y entonces dice al final, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mientras tanto, Dios no puede agradarse de nuestras obras, porque no hay un corazón dispuesto para Él. Solamente cuando Dios empieza a renovar eso dentro de nosotros, es cuando le agradan todas nuestros, en este caso dice sacrificio porque es lo que ofrecían, pero ahora serían nuestras obras. Únicamente cuando Cristo vive dentro de nosotros y cuando estamos en ese clamor. Por eso recomiendo que en las oraciones pueda hacerse eso que decía David, porque fue cuando David pecó contra Dios, cuando vino el profeta Natán. Entonces, clamar todo el día y leer este salmo, porque es un salmo precioso de arrepentimiento que debe de estar en nuestras oraciones y en nuestro meditar el día con día. Y el sacrificio también es perder tu vida. Perder tu vida para hallar la vida, que es lo que habla Jesús también. Pierde tu vida refiriéndose a la vida terrenal y hallarás la vida, ¿no? Que es la vida eterna, ¿no? Pues, sin más, hacemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos postramos ante ti para abrir nuestro corazón, para que tú hagas de él un corazón nuevo, como hemos leído ahora mismo, Señor. Renuévanos y pon en nosotros el arrepentimiento y la humillación, para que podamos expresarte todos nuestros pecados en confesión y reconocer los únicos méritos válidos que son los de Jesucristo y cómo su sangre nos limpia. Señor, ayúdanos a recordar que eso es lo que tú ves si nosotros nos aferramos a Él y no a nosotros. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.